Bien, ¿cómo se sienten hasta el momento? Dígale al lado, ábrale el corazón. Viene la parte de la historia y realmente a mí me impacta, me gusta ver los reconocimientos porque todos comenzamos igual. De niño a mis manos llegó un libro de un autor que es de Eduardo Galeano, y Eduardo Galeano nos hacía saber que efectivamente todos estamos hechos de átomos, pero innegablemente lo que nos convierte en una buena historia es lo que vivimos día a día. Y hoy vamos a contarles nuestra historia y vamos a contarles cómo comenzó esto para nosotros. Hoy te queremos mostrar por qué tú y yo no somos tan distintos, por qué tú y nosotros no somos tan diferentes y por qué lo grande de este negocio es cuando tomas la decisión de crear historia, de hacer historia. Y realmente gracias Guadalajara, porque para nosotros nuestra historia se enriquece todos los días con lo que vivimos y nos vamos ricos de Guadalajara, nos vamos realmente sintiéndonos privilegiados por tener la posibilidad de conocer gente tan maravillosa como ustedes, pero sobre todo nos vamos felices de poder aprender tanto como hemos aprendido. Créanos que nos llevamos la cabeza llena, estamos rayados, estamos locos de ver todo lo que ustedes logran, de ver todo lo que ustedes hacen. Y solamente queremos contarles nuestra historia para que ustedes tengan la conciencia, como les decía Daisy, que un día vas a ir a Colombia a contar tu historia. Porque también te voy a decir algo, nada de lo que has visto hoy aquí es gratis y ahora están en deuda con nosotros. Ahora tienes que ir a pagar tu deuda cuando te pares en una tarima en Bogotá, a hablarle a nuestro grupo y a contarle cómo tú hiciste patria un día tomando la decisión de ser un mexicano diferente, tomando la decisión de ser un ciudadano diferente, pero sobre todo tomando la decisión de ser un mexicano libre que cambia la historia de su país con lo que hace y no con lo que dice. Todos nosotros comenzamos una historia igual y la de nosotros comenzó básicamente pensando siempre en ser exitosos. Como les decía, pues nosotros dos nos conocemos hace 22 años y Daisy y yo venimos de un pueblo que queda ubicado al norte del departamento de Boyacá, un departamento agrícola en Colombia. Ese pueblo donde nosotros nacimos se llama Moniquirá, es un pueblo que en el casco urbano puede reunir por ahí unas 5.000, 6.000 personas y entre todo el área rural por ahí unas 25.000 más. O sea, es un pueblo bien agrícola, es un pueblo básicamente fundado en un casco urbano muy pequeño y 32 veredas aledañas, donde hay mucha gente, probablemente con niveles de educación bajos, probablemente con posibilidades económicas bajos, y es un pueblo que queda hacia la periferia de Boyacá. Entonces es un pueblo que normalmente todo lo que queda hacia la periferia no tiene como la concentración y la atención como siempre se debería tener, pero es un pueblo rico, es un pueblo donde uno crece, donde uno tiene posibilidades, y los dos tuvimos la posibilidad de nacer en el mismo pueblo, de criarnos en el mismo tipo de familias. Daisy y yo venimos de una clase media, de una clase tradicional, de familias comúnmente constituidas por papá, mamá e hijos, y de familias que no eran adineradas. Importante que lo entiendas, porque la gente a veces a uno lo ve viajando por el mundo, la gente a veces a uno lo ve con ciertas posibilidades y la gente cree que nacimos así. Nosotros realmente nos hemos convertido en lo que somos, aún viniendo de un lugar donde no todo el mundo tiene la misma posibilidad. Ayer hablábamos con Rodrigo y con Paulina y nosotros les hacíamos saber que nos encanta México porque nos parecemos. Y aparte de eso, porque México fue para Colombia ejemplo durante muchos años, porque todo lo que llegaba a Colombia era mexicano, porque todas las producciones cinematográficas de telenovelas, todo era mexicano, todo. Ustedes no se imaginan cuánto impacto tiene México en Colombia y realmente para nosotros a nivel familiar, como crecimos, no nos hace tan diferente de ustedes. Crecimos en una generación en Colombia que nos metió dentro de al finales de los años 80 y a principios de los 90, o sea, toda nuestra niñez fue entre 88 hacia adelante y básicamente eso nos ha convertido en una generación no tan distante a la de ustedes. Crecimos viendo El Chavo del Ocho, eso sea claro. Crecimos viendo películas de Cantinflas. Crecimos en un pueblo, porque en nuestro pueblo se escuchaba música de Vicente Fernández. Crecimos con norteña, crecimos con música ranchera. O sea, crecimos, digo yo, quizás como más mexicanos en cierta medida, porque todo nos llegaba de México, todo. Y crecimos básicamente con dudas, con miedos, con prejuicios. Pero mira esto. Crecimos en una sociedad que vivió una situación que México vive hoy en día. Cuando nosotros éramos niños, Colombia tenía la situación social más compleja. Era un país donde el narcoterrorismo se consumió el país entre el año 80 y 90. Básicamente cuando Daisy y yo crecimos, siendo niños, era muy común ver que la guerrilla o que los paramilitares llegaron a tal lugar, que hubo tal asesinato, tal atentado, tal cargamento, tal dote de droga, tanto de no sé qué. Entonces crecimos en un país con estigma
bajo el cual la gente creía que por el hecho de ser colombianos todos inhalábamos cocaína, todos éramos narcotraficantes y todos éramos terroristas. Y crecimos con ese estigma al punto tal que nos comenzaron a poner barreras y decían, si eres colombiano y quieres venir a otro país tienes que traer visado, y si eres colombiano y quieres hacer esto tienes que tener esto otro, y eso comenzó a convertir nuestra generación en una generación que se hartó y se cansó de lo que vivíamos. En este momento el mexicano está viviendo lo que el colombiano comenzó a vivir, y algo está sucediendo en la mentalidad del mexicano. Algo diferente está pasando, y eso que está pasando se llama revolución. El mexicano se cansó de tener el estigma donde creen que todos son narcotraficantes, porque no nada nos hace diferentes. Lo que nosotros vivimos, México lo está atravesando, pero sabemos algo y les traemos noticias de una situación que como país ya sobrepasamos. Todo va a estar bien. Pero todo va a estar bien si tú como mexicano te levantas y comienzas a emprender y a hacer de tu patria una patria diferente. Te traemos noticias del futuro. Te traemos noticias del futuro. Y esas noticias es que somos más los buenos. Esas noticias es que somos más los buenos, y como somos más los buenos, la realidad de México va a cambiar el día que toda esta sala tome la decisión de hacerse diamante. No porque Amway sea la solución, sino porque cuando cambias tu forma de pensar, cambia la realidad de un país. Así que México, prepárate, porque lo que viene va a ser grande. Y Guadalajara, prepárate, porque tienen lo mejor de lo mejor. Y lo único que tienen que hacer es sacarle provecho a esto. Nosotros comenzamos a crecer. Daisy siempre fue una princesa. Daisy siempre fue linda. Daisy es la menor de 5 hermanos y es una niña que creció en una casa llena de amor. Sus padres, básicamente, ellos tuvieron 4 hijos y luego pasaron 14 años para que llegara Daisy. Daisy es la menor de 5 hermanos y por ende es la princesa de la casa. Fausto, el patán. No tan principesco, o sea, no tan princeso. Pero igual, es una familia. Mi mamá, clase media, no tenía dinero para enviarnos al jardín, entonces se montó un jardín y pues aparecimos nosotros. Se podrán dar cuenta que nos vemos muy diferentes realmente. Una es una princesita y pues el otro es un muchacho, ¿sí? Un muchacho normal, pero crecimos en familias muy similares. La familia de Daisy, como les decía, una familia tradicional compuesta por su mamá, su papá, 4 hermanos mayores, 3 varones, una mujer y la princesa de la casa. Al ser la princesa, Daisy es la mujer que le da ritmo a toda la vida de su familia. Daisy es la menor, es la persona que cambia la familia, es la persona que le da futuro a su padre, es la persona que le da futuro a su mamá, pero sobre todo es la persona en la familia que nace para darle luz de cambio a su familia. Toda su familia llevaba un estilo de vida, pero cuando nace Daisy todos cambian para eso. Y cuando tú conoces la familia de Daisy te das cuenta que toda la familia es Daisy-céntrica. Ellos giran alrededor de Daisy, porque Daisy siempre tuvo varias características y dentro de ellas fue el aplome, la certeza, el sentirse como una persona bendecida. Y Daisy fue luz para su familia cuando nació. Y eso permitió que Daisy creciera con ciertas posibilidades. En cambio, yo soy el tercero de 4 hermanos, todos varones, todos muy contemporáneos. Y pues vivimos en circunstancias diferentes. Cuando uno es el tercero de 4, uno es el hermano que no estrena ropa, uno es el hermano que crece al ritmo de los demás, uno es el hermano normalmente que no encaja ni con los mayores ni con el último. Y como pues tus papás ya pasaron por el primero, por el segundo, pues que el tercero pues aprenda y coja y juicio, ¿sí? Porque el menor sí hay que cuidarlo, pero el tercero pues igual tenemos otros 3 de reemplazo, o sea. Entonces, siempre crecimos en esas circunstancias, fuimos al mismo jardín y aunque ustedes no lo crean, desde el primer momento en que nos vimos, nos dimos el primer beso. A los 5 años, éramos muy acelerados, impresionante, ¿verdad? Impresionante. Desde que nos conocimos, comenzamos a gustarnos. Daisy era reacia, pues porque ella iba a la escuela a jugar, y yo la verdad la vi y pues ya me olvidé de jugar y me comencé a pensar más bien en proyectar y prospectar y darle el plan y todo el tema. Y desde chiquiticos fuimos muy amigos, jugábamos bastante y creamos un vínculo que fue creciendo a lo largo del tiempo, un vínculo que se fue alimentando. Los dos crecimos a la misma velocidad, en la misma escuela, con los mismos amigos, en el mismo pueblo, siendo niños muy inocentes, ¿sí? Si se dan cuenta, Daisy siempre fue una princesa, tenía vino en sus cumpleaños, yo tenía Coca-Cola, ¿sí? Daisy tenía un ponqué decorado lindo y yo tenía una gelatina. Pero los dos crecimos en un cuento. Los dos crecimos en un cuento de hadas donde lo importante era creer
Y por eso hoy te cuento mi historia para que aprendas varios elementos y el primero de ellos tiene que ver con la creencia. Y quiero que te grabes algo. ¿Quieres crear una gran historia? Tienes que creer en algo. La gente a veces nos dice, Fausto, enséñame a hacer Amway. Y nosotros le contamos a la gente no nuestra historia para que la gente llore, sino para que la gente se forme en lo que es emprender en la vida. Número uno, tienes que tener creencia. Creencia en que algo va a ser diferente, creencia en un estilo de vida diferente. Y pues Daisy y yo comenzamos a trabajar desde chiquiticos la creencia, porque aunque ustedes no lo crean, nosotros nos sentábamos a hablar. Y cuando yo tenía 10 años, mi papá era empresario tradicional, tenía una panadería, pero trabajaba en la industria de licores de Boyacá. Y mi papá dice, me acaban de dar una noticia y es que vienen elecciones políticas. Yo no sé cómo es aquí, pero en Colombia los puestos de trabajo se asignan dependiendo del partido político. O sea, si tú no sigues un político, sabes que tu puesto puede estar en juego, y más cuando trabajas con el Estado. Mi papá trabajaba con el Estado, mi papá era de un partido. Y mi papá se preocupaba cada vez que venían elecciones, le decía a toda la familia, hay que votar por tal para que no me echen. Yo sé que eso no pasa aquí en México, México es un país correcto, los políticos son correctos, o sea, eso no pasa. En Colombia pasan cosas diferentes. Y pues mi papá nos dio la noticia y dijo, y si queda tal, me echan. Entonces, nosotros desde niños siempre crecimos con la conciencia de lo que teníamos que hacer. Adicional a eso, pues nosotros tuvimos la posibilidad de vivir circunstancias que nos permitieron a nosotros formarnos. Daisy y yo fuimos practicantes de natación. Igual Daisy aprendió en sus cursos de natación con un profesor entrenado, certificado. Y pues, en cambio nosotros, los 4 hombres, aprendimos de una forma diferente. Mi papá nos llevaba al río, le decía, mamá, hágase usted abajo, yo se lo lanzo y usted lo recibe. Y nosotros fuimos formando, pero terminamos nadando en el mismo equipo. Mi papá, con el tiempo, era quien entrenaba al equipo de natación del pueblo. Entonces mi papá conoció a Daisy, nos decía cómo nadar. Mi papá tenía muchos mecanismos. Mi papá nunca aprendió a dictar clases de natación. Mi papá no era profesional enseñando clases de natación. Y en el pueblo se daban unos limones chiquiticos que no maduran, sino se quedan chiquitos y duros. Y mi papá en el agua a veces uno no escucha, y entonces él los ponía a nadar y nos decía, mueva los pies, mueva los pies. Y uno no escuchaba y él guardaba los limones en el bolsillo. Mueva los pies, que mueva los pies. Y Daisy y yo vivimos eso. O sea, hoy en día yo que lo pienso, yo digo, pues en el negocio deberían vender paqueticos de limones, ¿sí? Que uno diga, haga volumen, que haga volumen, ¿sí? Para ver si la gente se forma. Y nosotros nadábamos, y pues cuando yo tenía 9 años, mi papá, el tema político, el tema de la empresa se pone complejo, entonces mi papá nos comienza a mandar a competir a otras ciudades, llegamos a Bogotá a competir, un entrenador nos ve que tenemos talento, ve que tenemos tesón, y le dice a mi papá, yo le beco los pelados, los niños, tráigalos a Bogotá, y pues vamos a becarlos para que naden. Y mi papá dice, es que tengo un empleo, que no me permite dejar, no me permite eso, pero pasan unos meses, cambia el partido político y a mi papá le dan el ácido, le dicen, ha sido un placer trabajar con usted, señor Gutiérrez, para afuera. Y pues en ese momento nosotros, mi papá va y nos dice, muchachos, me acaban de despedir, nos tenemos que ir, y transportamos todo para Bogotá, absolutamente todo. Antes de irnos, mi papá nos dice, nos vamos a ir para Bogotá, vamos a llevarnos el negocio, vendemos todo aquí, nos vamos. Entonces mi papá vende todo en el pueblo y nos lleva a Bogotá a estudiar y a nadar. Y yo les digo que ustedes tienen que tener un nivel de creencia, porque cuando yo me fui del pueblo, yo fui a buscar a Daisy y le prometí que un día iba a volver. Y Daisy se prometió que me iba a esperar. Y todo se basó en la creencia, todo el tiempo se basó en la creencia, pues porque después vinieron una cantidad de vivencias durante 14 años que no nos vimos. Durante 14 años que yo viví una cantidad de cosas, Daisy vivió otra cantidad de situaciones, pero que al final de la historia nos hizo saber que cuando tienes creencia todo va a suceder. Nosotros dejamos de vernos durante 14 años y después la vida nos juntó. En el camino pasaron cosas, situaciones que nos formaron como adultos, como seres humanos, como personas. En el camino vivimos todo lo necesario que teníamos que vivir para estar preparado yo para volverme a encontrar con Daisy y para Daisy estar preparada para volverse a encontrar conmigo. Espera, amor. Es que antes de eso, para que continúes, nosotros tenemos un lema de acuerdo a eso y es que nada pasa por casualidad. En ese momento de la historia que Fausto va a contar y en el momento justo en el que nos volvemos a reencontrar, este negocio, el hecho de que ustedes estén aquí y que seamos nosotros a los que hayan tenido que escuchar, nada pasa por casualidad. O sea, esto en serio es un mensaje más allá de una fe o de una
asignación de un Dios o de la creencia que tengan, pero si están acá en este momento y están escuchando esta historia y están en este negocio y están en este equipo y están en este país, es por una razón muy fuerte. Nada pasa por casualidad y más adelante pues vamos a desencadenar todo esto. Tal cual como Daisy les dice, desde ese momento nosotros nos prometimos algo, la creencia aumentó y nos fuimos para la ciudad. Estando en la ciudad, yo comencé a vivir cosas, Daisy comenzó a vivir cosas en el pueblo, tradicionales para una persona que viene a un pueblo, pero nosotros llegamos a Bogotá, que es una ciudad de 10 millones de habitantes, una selva de cemento, donde encontrar espacios verdes es complejo, y yo venía de un pueblo lleno de verde, lleno de muchas cosas, y vivimos situaciones. La primera de ellas, mi papá se monta un negocio tradicional, la panadería, una panadería muy buena, que en el año 98 podía valer entre 30.000 y 40.000 dólares, solamente la panadería montada como inversión. Entonces era un gran negocio, hace 17 años, y pues nosotros comenzamos a vivir normal, nosotros comenzamos a vivir felices. Mi papá nos sentó y nos dijo, muchachos, yo quiero que ustedes sigan nadando, pero necesito algo, trácense una meta, trácense un sueño, y díganme por qué van a seguir nadando, porque aquí en Bogotá es a otro precio, las cosas son diferentes. Y me acuerdo que nuestro sueño comenzó a ser ir a campeonatos nacionales, suramericanos, centroamericanos, quizás panamericanos y Juegos Olímpicos. Mis hermanos y nosotros comenzamos a soñar, a soñar, a soñar, y aparece el segundo elemento de una gran historia para construir historia en el negocio de Amway. Tienes que tener un sueño claro. Tienes, aparte de tener la creencia, que tener un sueño. O sea, si no encuentras un sueño por el cual hacer este negocio, creo que tienes que replantearte muchas cosas en la vida. Porque la gente dice, ay, yo para hacer Amway tengo que tener un sueño. No, para vivir bien tienes que tener un sueño. Porque la fuerza de levantarte todos los días te la va a dar un sueño. Y tienes que buscar un sueño. Nuestro sueño era llegar a unos Juegos Olímpicos, nuestro sueño era entrenar. Y comenzamos a entrenar normalmente. Comenzamos a entrenar. Mi papá comienza con su negocio, él muy feliz. Pero después de 10 meses... de mi papá estar haciendo su negocio tradicional, mi papá se quiebra, lo pierde absolutamente todo, hizo una mala sociedad y lo perdió todo. Yo tenía 10 años, en el año 98, mi papá se quiebra, y una vez se quiebra, mi papá va y nos dice, Fausto, y a mis hermanos, empaquen todo, nos tenemos que ir a vivir a otro lugar, porque realmente ya el dinero se acabó, nos quebramos, empaque lo que les quepa en la maleta y vamos a dejar las camas, la nevera, la lavadora, todo. Nosotros éramos una familia que tenía ciertas comodidades cuando llegamos a la ciudad, pues vivíamos cada uno en un departamento que tenía una habitación para cada hijo, tenía habitación para papá y mamá, y tenía la habitación de Olguita, que era la persona que nos ayudaba en casa, y tenía el patio para el perro y el gatico, y tenía todo. O sea, era una familia con comodidad, pero después de la quiebra nos tuvimos que pasar a ser una familia acomodada. Pasamos a dormir 6 en un colchón, nos acomodábamos a lo largo y a lo ancho del colchón para poder dormir. Yo tenía apenas 10 años y comencé a vivir situaciones las cuales le comencé a cuestionar a la vida y a Dios. La primera de ellas, yo comencé a cuestionar, ¿por qué a nosotros, si nosotros no hacemos nada malo, por qué la vida nos pasa cosas malas? ¿Por qué si nosotros no nos metemos con nadie, la gente que hace malos negocios con mi papá, poco le importa si tenemos que comer o no o qué comer? ¿Por qué nos pasa esto a nosotros? Y en mi familia, es una familia católica, nos enseñaron a creer en Dios, y a veces uno cuestiona todo en Dios cuando no lo entiende, y nosotros comenzamos a cuestionar. Entonces yo tenía 10 años y me acuerdo que fue la primera vez que peleé con Dios, y le dije, sí, ve, usted tiene un problema conmigo, usted tiene problemas, usted me la está montando, me está haciendo bullying celestial. O sea, yo comencé a cuestionarle tanto, y hoy les puedo decir que nada en la vida pasa por casualidad. Mis papás se quiebran, mi papá nos dice que nos tenemos que ir, nos fuimos a dormir a una habitación, una sola habitación donde dormíamos los 6, y en el año 98 comenzamos a vivir situaciones con mucha dificultad, pero salimos adelante. Otro cambio que tuvimos fue que mi papá pues nos manda básicamente, y nos cambia de colegio, nos saca de un colegio privado que tenía muy buenas condiciones, un colegio bilingüe. Colombia no es un país que tuviera un programa de bilingüismo en el año 98, entonces aprender inglés en esa época era un privilegio, nosotros lo teníamos. Mi papá, cuando se quiebra, nos dice que nos va a meter a un colegio del distrito. En Colombia y sobre todo en Bogotá, los colegios del distrito son colegios donde normalmente cuando uno accede a todo tipo de población vulnerable. Colombia, la sociedad está estratificada, el estrato 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y a los colegios distritales normalmente van los estratos 1 y 2, se puede decir que clase baja, y nosotros pues no éramos clase baja, éramos clase media, pero llegar a vivir en situaciones de pobreza para nosotros nos costó, y cuando llegamos a vivir a ese colegio, yo tenía 11 años ya, y estudiaba con gente de 14 o 15 años, gente que venía repitiendo 3 o 4 grados ese mismo año, se repetían sexto de bachillerato varias veces, entonces era un tema bien complejo. Y ese momento mi papá nos mira y nos dice, pues muchachos, yo sé que el sueño es nadar, pero tampoco hay dinero para que sigan nadando. Tienen que dejar la natación, tienen que irse de natación.
Y yo tengo un hermano, un segundo hermano. Mi segundo hermano es de esos hermanos que uno tiene en la familia que le encanta el dinero, que es bien emprendedor, tacaño, pero que les gusta el dinero, ¿sí? Y mi hermano se queda mirando y dice, pues Fausto, vendamos dulces en el colegio. Y yo le digo, pero Rubén, eso está prohibido. Y él me dice, por eso mejor, comencemos a vender. Él me da el plan, me auspicia, y yo me pongo a vender dulces, y salgo a vender dulces, y comencé a vender dulces en el colegio, un dulce chiquitico, un dulce con sabor a mora, se llamaban moritas, se llaman de hecho todavía, es el dulce más barato que usted encuentra en el mercado. ¿Cuánto vale aquí el dulce más barato? ¿50 pesos aquí? ¿50 centavos? Muy barato, 50 centavos. Y haz de cuenta, yo compraba el paquete de dulces en 250 pesos, eso es un buen precio para un paquete de dulces, ¿verdad? Yo lo compraba en 200, ¿no? ¿Mucho? En 25 pesos yo lo compraba, y cuando lo vendía todo, ¿usted sabe más que yo? Y cuando lo vendía todo, lo vendía en 50, ganancia del 100%. Para mí era rentable, pues porque me salían básicamente a 25 centavos, me salía el dulce y yo lo vendía en 50 centavos, entonces era muy rentable y lo comenzamos a hacer, y con eso comenzamos a pagar natación, pagábamos el transporte de la casa a natación, de natación a la casa, y comenzamos a hacerlo todos los días. Entonces el lunes nos quedaban 25 pesos de ganancia, el martes 25 pesos de ganancia, el miércoles 25, el jueves 25, y así al final de la semana teníamos 125 pesos que a nosotros nos permitía básicamente pagarnos los transportes. Eso yo tenía 11 años, lo comencé a vivir y comenzó a ir todo bien. Hasta que en grado séptimo me encontré con un compañero que me dijo, Fausto, ¿me da los dulces o lo golpeo? Y pues, se llama bullying. Y yo me quedé mirándolo. En mi casa yo era muy formado así al ser berraquito, al echar para adelante. Y yo le dije, ay, pues... Me dio un golpe, me abrió el ojo. Y yo me acuerdo que yo me fui llorando a la casa. Mi papá es un hombre de pueblo bien recio. Y yo me fui llorando con el ojo cerrado y le digo, ay, papá, yo no quiero volver al colegio. Yo no quiero volver a vender dulces, yo no quiero volver a nadar, porque mire lo que me hicieron. Y mi papá se quedó mirándome con amor paternal y me dijo, mañana le compro una falda, le hago unos rulos y lo saco a la calle a llorar. Si usted viene a quejarse conmigo, creo que es la persona menos indicada, Fausto. Yo no tengo como hijos mujercitas para que se anden quejando. Si usted se metió a vender dulces, pues métase a vender dulces. Y si eso le va a servir para nadar, pues defiéndalo. Porque yo no tengo plata para pagarle el transporte. Y yo me llené de valor y yo me fui, yo entendí que con mi papá no me podía quejar porque yo sabía que me iba a comprar una falda. Y entonces yo me fui para el colegio, intenté unos días, pero yo lo miraba a mi compañero y yo decía, este es el que me va a robar los dulces, este es... Yo tenía apenas 11 años, 12 años, cuando encontré un producto que para mí se volvió el producto que me permitió hacer un sueño realidad. Ese producto es un producto que la gente come cuando está enamorada, cuando está feliz, cuando está triste. Es un producto, ¿saben cuál es? El chocolate, y a veces lo rellenan de arequipe. ¿Cómo es que le llaman aquí el arequipe? ¿El dulce de leche? ¿Cómo? Cajeta, exacto, la cajeta. Entonces imagínense, chocolate relleno de cajeta, o sea, es una vaina loca, es como para un coma diabético, pero es delicioso. Y yo comencé a vender allá. Hay una industria que se llama la Industria Nacional de Chocolates, es la empresa más grande en chocolate del país, exporta para muchos lugares, y yo comencé a vender unos bombones redondos que valían aproximadamente, si el otro dulce valía 50 centavos, este sí valía 5 pesos, o sea, era 10 veces más costoso que el dulce que yo vendía. Entonces mis compañeros, yo sabía que no tenían el dinero para comprarlo, y yo comencé a decirle a una profesora, yo fui y le dije, Martica, te tengo un dulce espectacular, y ella me dijo, Fausto, pero está prohibido vender. Y yo le dije, pero para ti son gratis y me ayudas a promover los dulces en el colegio. Ella me dice, hecho, y ella comenzó a comer los dulces, y yo comencé, ella me recomendaba con la profesora de filosofía, la de sociales, la de religión, la de todos, y yo comencé a vender dulces, y todo comenzó a ir muy bien, comencé a ganar dinero nuevamente. Pues ya no me ganaba 25, me ganaba más o menos unos 200 pesos diarios, porque vendía dulces, o sea, era una vaina loca, vendía muy buenos dulces, y en ese orden de ideas, llegó un día donde la coordinadora se da cuenta que yo estoy vendiendo. En Colombia está prohibido vender en los colegios porque creen que uno va a aprender, no a hacer plata. Y entonces la coordinadora me encontró y me dijo, Fausto, tú sabes que eso está prohibido, te sanciono 3 días. Y pues yo no podía decirle a mi papá, pues porque yo dije la falda, los rulos, no puedo, o sea, mi papá me mata. Entonces yo me acuerdo que yo pues me fui para la casa y al otro día yo me levanté y le dije, chao papá, me voy. Y yo iba al colegio y yo decía, ¿ahora qué hago? Yo necesito entrar.
y el colegio tenía una barda de 3 metros, yo me saltaba la barda y entraba, como yo estaba sancionado no podía entrar a clase, entonces el colegio tenía un árbol con una copa grande, yo me acostaba en la copa del árbol todo el día a filosofar sobre la vida y yo decía, ¿y cómo hago para vender dulces? ¿Cómo hago para vender dulces? ¿Cómo hago para vender dulces? Y la coordinadora, de ahí en adelante, todos los días que me veía, me decía, déjeme ver su maleta, y me revisaba la maleta a ver si yo llevaba dulces. Entonces, en un momento dado yo me di cuenta que el único del salón al que le revisaban los dulces era yo, la maleta era yo, y fui y le dije a un compañero grande, le dije, le tengo un negocio. Usted me ayuda a entrar unos dulces, usted los vende, y yo le doy una comisión del 10 al 15% dependiendo del volumen que usted venda. Y él me dijo, me gusta, que hay que vender. Y yo le dije, bombones de chocolate, pirulitos, colombinas, barriletes, de todo. Vendíamos de todo. Y entonces le di el plan a 8, y se auspiciaron 8. Comenzamos con 8 vendedores. El colegio tenía 30 salones de clase, y yo tenía 8 distribuidores. Yo andaba por el colegio tranquilo, déjeme ver su maleta. Ay, mírela, ahí está libre, entonces yo no estoy haciendo nada. Y mientras tanto el colegio se llenaba de papeles de dulces, papeles de confite, y todo el mundo, ¿y quién está vendiendo? Y yo lo único que hacía era dirigir todo. Comenzamos a hacerlo muy inteligentemente. Cuando yo iba en grado 9, atrapan a uno de ellos, el más grande y llorón, porque ese sí fue muy, muy soplón. Le dicen, lo vamos a echar. Dice, los dulces no son míos, son de Fausto. Y tome. La coordinadora viene. Entonces yo voy y busco a Marta y le digo, Martica, tenemos que hacer negocios. Los muchachos, el problema es que andan con los dulces todo el día. Yo necesito que me prestes el baúl de tu carro y tu locker de profesor para guardar todo ahí. Y ella me dice, pero Fausto, eso está prohibido. Y yo le digo, mira, yo hago esto por un sueño. Yo quiero nadar, yo quiero llegar a hacer esto. Y voluntariamente accedió a prestarle el baúl de su carro. Entonces yo llegaba por las mañanas, ella me daba las llaves, yo iba y abría el carro y le decía a mis compañeros, guarden todo allá en el carro de la profesora. Ella lo tapábamos ahí y todo el día yo no entraba a clase. Me salía de clase y iba y sacaba paqueticos y yo pasaba por el salón, digamos por el 7º grado, y yo iba con un bolsito así, con una bolsita, y yo lo tumbaba y hacía, y salía ese muchacho y sabía que yo le había dejado los dulces, o sea, la señal ya estaba hecha, yo se las dejaba en la esquinita de la puerta y él decía, profe, ¿puedo ir al baño? Y salía, recogía y se entraba al salón y los distribuía en el salón. Era un método inteligente de distribución, pero nosotros lo hacíamos porque teníamos un sueño. Y todo marchó bien hasta grado 10º, donde atrapan a otro de ellos y le dicen, ya lo vamos a echar porque sabemos que usted es el que tiene todo. Y él vuelve y dice, no, el negocio es de Fausto. Y van y me sancionan 8 días. 8 días y yo me fui para la casa y pues yo me fui pensativo porque yo ya no podía decirle a mi papá pues, que durante 8 días pues yo no iba a ir al colegio. Entonces igual me saltaba la barda. En ese tiempo, yo tenía mucho tiempo libre en el colegio, o sea, para mí el colegio no fue una etapa crítica, para mí fue una etapa, siempre me fue muy bien, no me echaban porque yo era el estudiante que sacaba buenas notas. Simultáneamente Daisy en el colegio, en el pueblo, se comenzó a convertir en la estudiante brillante y demostrar de todo el pueblo. Se comenzó a convertir en la niña que todos admiraban, en la niña que todos querían tener cerca, en la niña que se volvió de más influencia en el colegio y prácticamente se convirtió en un ícono, tanto que todos los hombres querían que ella fuera su novia. Eran unos ogros grandes, así grandes, y Daisy nunca tuvo novios durante toda su adolescencia, y yo me dediqué a vender dulces en el colegio. Y yo era comerciante y ella era una princesa, y yo iba vendiendo y ella iba conquistando corazones de todo lado donde iba. Y simultáneamente Daisy se fue formando como una mujer inteligente, muy brillante. Y yo estando en el colegio un día, pensando en ese árbol suspendido, descubrí algo que me llevó al éxito en la vida. Me di cuenta que a los niños de primaria y de jardín nadie les revisaba la maleta. Entonces nos hacíamos afuera del colegio y yo le decía a los niños, te tengo un negocio, tú me entras unos dulces, vas hasta el carro de la profesora Marta, allá reclamas un bombón y ya. Y los niños se cargaban y se iban así con la maletica, llegaban allá, daban la vuelta, los descargaban, un bombón aquí y se iban. Y nosotros encontramos un método de distribuir dulces, entrando los dulces sin que nos dieran cuenta. Y así llegamos a grado 11, en Colombia la educación solo va hasta grado 11. Llegamos allá, acá lo llaman la prepa, ¿verdad? La prepa de nosotros solamente va hasta grado 11. Yo me termino graduando del colegio y hoy en día que lo pienso bien, yo me doy cuenta que yo no era como un vendedor de dulces, yo era como un traficante de dulces. O sea, yo tenía mercancía, caletas, mulas y rutas, o sea, yo tenía de todo. Cuando llegamos a grado 11, yo terminé con un grupo de 30 personas que vendían para nosotros.
un sistema de distribución interactivo autosuficiente y que se autoabastecía solo. Yo ya no compraba ni un dulce, yo tenía gerente comercial, gerente de ventas, gerente de compras. O sea, él solamente me decía, Fausto, se vendió hoy esto, y hicimos esto, y compramos esto, ok, preste la factura, está cuadre, firmado, tome, pago, pagaba diario. Entonces era muy buen negocio. Cuando llegué a grado 11, terminamos vendiendo diariamente, más o menos unos $100 diarios vendíamos. Era un negocio de dulces rentable, y así me gradué yo del colegio. Te cuento esta historia, no para que salgas a traficar con dulces, porque mañana vas a coger al niño, papito, le tengo la caleta y la ruta, no. O sea, te lo cuento para que entiendas una cosa, un sueño se defiende hasta lo último, porque motivos para que te salgas del camino y renuncies a tus sueños muchos, pero razones por las cuales quedarte defendiendo el sueño las encuentras tú. Simultáneamente, Daisy en el pueblo vive circunstancias en su vida que la hicieron una mujer más fuerte. Su familia vive una etapa bien compleja, una etapa producto de la violencia del país. Daisy pierde un hermano suyo por temas de violencia, y la familia tiene una situación donde Daisy se abandera de la familia y dice, yo me quiero ir para Bogotá, ya no quiero seguir en el pueblo. Y Daisy es la primera que toma la decisión, se gradúa de grado 11 y saliendo del colegio se va para Bogotá. Yo recuerdo que esa vez nos vimos y yo la busqué y le dije, oh, amada mía, yo vengo a entregarme a tus pies. Quizás no con esas palabras, sino en un lugar muy romántico, fue en un bar, tomándonos una cerveza. Mentira, fue comiendo un heladito. Un heladito en capuchinos, porque éramos niños. Y en ese orden de ideas, Daisy me mira y me dice, pues Fausto, la verdad, no somos de mundos iguales, no somos de los mismos mundos, yo creo que las cosas no van a funcionar. Lo que pasa es que, como ustedes ven, Fausto siempre ha sido apasionado, Fausto ha sido soñador, Fausto ha sido... Y yo, después de la muerte de mi hermano, y siendo muy buena académicamente, pues me becaron en el departamento, que para acá sería como el estado de Jalisco, más o menos, y tenía la posibilidad de estudiar en la universidad que yo quisiera. Pero la muerte de mi hermano generó en mi familia pues un estado de depresión muy, muy importante. Yo era pues la única que vivía con mis papás, pues mis hermanas ya se habían ido, ya tenían sus parejas, tenían sus hijos, y yo era la que vivía con ellos. Entonces, en ese momento, para mí, pensar quedarme allá era pensar que la vida de mis papás quedara estancada en el recuerdo y en el dolor. Entonces yo tomé la decisión de irme para Bogotá. En ese momento no teníamos el dinero, mi papá era mecánico, mi mamá era ama de casa, entonces no teníamos los medios económicos para yo estudiar en una universidad privada, pero yo saqué un crédito, como pues hacen muchos para cuando quieren emprender y cuando quieren salir adelante. Me aprueban ese crédito y empiezo a estudiar el primer semestre, pues yo muy aplicada, muy juiciosa, y de ahí en adelante pues estuve becada en la universidad, y mis papás estuvieron conmigo en Bogotá porque fue lo que yo me propuse. En ese lapso de tiempo, mi mamá le diagnostican un cáncer de colon. Fue una situación muy difícil. Yo termino la universidad, me dedico a trabajar medio tiempo y asistirla a ella. Al siguiente año, mi papá le diagnostican aneurisma cerebral, dos aneurismas cerebrales. En el primer año le daban el 98% de probabilidades de que no viviera, pero él sobrevivió, él vivió, sus 2 cirugías las sobrepasó, y yo estuve ahí como luchando porque ellos para mí eran mi todo, eran mi motor, y yo trabajaba, estaba pendiente de ellos, estaba pendiente de ellos. Y en ese lapso, les cuento esto no por el hecho de que ay, tan duro que les tocó, sino por el hecho de decir, Fausto fue el soñador, Fausto fue el apasionado, pero yo fui la fuerte, la que se limpiaba las rodillas y seguía caminando, seguía adelante, seguía trabajando. Me preocupé porque a mis papás nunca les faltara nada, y en ese lapso nos volvimos a encontrar. En ese lapso, yo tuve 18 años. Y el rendimiento académico me dio para que la mejor universidad de Colombia, la universidad pública con mayor rendimiento académico, me diera una beca. En Colombia existe algo que se llama la Universidad Nacional, y la Universidad Nacional de Colombia es la universidad top, por decirlo así, en procesos formativos de competencias, y existe un programa que es el programa de medicina, donde tú entras a la Academia de Medicina y se presentan como 100.000 personas, se pueden presentar 10.000 personas, se pueden presentar 15.000, 30.000, 40.000, dependiendo de la época del año. Y cuando yo me presento, se presentaron 30.000 personas y solamente habían 140 cupos, pero la universidad me da una beca, quedo en el puesto más alto y entro a estudiar medicina teniendo 18 años. Mis papás de los 10 a los 18 años habían quebrado 3 veces más, y pues ya estaban sacando cabeza,
nosotros veníamos de una etapa donde habíamos vivido lo que era ser pobre, miserable y repobre, y ya veníamos sacando cabeza. Cuando yo paso a la Universidad Nacional, comienzo a estudiar y pasados 3 meses me da un infarto. Y pues yo a los 17, casi 18 años tengo un primer infarto y volví a cuestionarme en la vida de Dios. O sea, volví a cuestionar todo lo que me pasaba y yo creía, yo decía, pero es que Dios me está haciendo algo malo. 3 meses después me da un segundo infarto y 2 meses después me da un tercer infarto. Y yo a los 17, 18 años entendí que la vida no la tienes comprada. Yo a los 17, 18 años, luego de los 3 infartos, duró una semana como en un estado de coma, donde perdí el habla, donde perdí la marcha, y cuando me desperté no hablaba, no caminaba y había perdido como 15, 16 kilos. Yo comencé a cuestionar muchas cosas, porque yo decía, yo nadé toda la vida, yo practiqué deporte de alto rendimiento, yo no tomo, yo no fumo, yo no bailo, yo no como perro caliente, yo no como hamburguesa, yo no como papas de paquete. O sea, yo soy muy sano, ¿por qué me pasa esto a mí? En cambio, yo tenía compañeros en la universidad que se emborrachaban, fumaban, se drogaban, tenían 1000 novias al mismo tiempo y nada les pasaba, ni una gripa. Y en cambio, yo que vivía tan clavado en el mundo del deporte, de la casa a natación, de natación a la casa, de la casa a natación, de natación a la casa, me da esa situación de salud. Y a los 18 años, luego de escuchar a mi mamá llorar y de ver cómo me reanimaban, porque despejen, comencé a valorar la vida. Daisy, si ustedes se han dado cuenta, Daisy y yo vivimos la vida a ritmos diferentes. Yo voy a 10.000 por hora y en cambio Daisy es una mujer que va aprendiendo de todo, lo va disfrutando, lo va soñando. Por eso nos complementamos tan bien, porque yo comencé a vivir apasionado desde el día que supe que en cualquier momento te puedes morir. Nadie tiene la vida comprada, por más saludable y sano que te veas, porque eso me hizo a mí entender las situaciones de salud que tuve. Luego de los 3 infartos de mi papá se vuelven a quebrar una última vez. Ellos perdieron todo su dinero y su tiempo en mi tratamiento. Duré 6 meses de mi vida en los cuales yo no me acuerdo de nada. Cuando me volví a despertar y a tener conciencia, viví situaciones donde me frustré por no poder hablar. Ahora ven cómo hablo, pues es difícil creer que lo que te pasa define lo que vas a hacer el resto de tu vida. Así que lo que te esté pasando ahorita, no te preocupes, va a ser diferente mañana. Si estás mal hoy, si estás pasando por algo difícil, no te preocupes, va a estar bien mañana, porque acuérdate que nada en la vida pasa por casualidad. Y si tú lo tienes claro, vas a entender que por qué lo que estás pasando hoy te está formando para lo que vas a hacer mañana. Esto sucede cuando yo tengo 18 años, el médico me siente y me dice, Fausto, nunca más puedes volver a hacer deporte de alto rendimiento, porque eso lleva a tu corazón al límite, y tú tienes un problema cardíaco, Fausto. Tu problema cardíaco es un problema eléctrico, donde los estímulos eléctricos no se transmiten bien y en cualquier momento se te puede saltar como si fuera un taco de la luz, un taco de alto voltaje, se te salta y mueres, y ya cambia de polaridad del corazón y mueres, pues así, pues básico, ¿sí? Y el médico me dice, ¿y tú qué haces? Yo le digo, estudio medicina. Me dice, no importa, es una carrera tranquila, muy esforzada, pero es tranquila. Ahí no vas a tener que hacer ejercicio para demostrar que eres buen médico, entonces no te preocupes. Y eso a mí me frustró, porque pues a mí me apasiona, me encanta el deporte. Entonces, como yo normalmente hago caso, yo lo miré y le dije, ok, ¿cuál es el siguiente paso? Me dijo, vamos a poner un marcapasos, mira, te vamos a abrir aquí una rayita, sí, te vamos a poner esto, y pues tú eres joven, tú lo vas a soportar y no sé qué. Y yo le dije, ok, y el siguiente dijo anestesiólogo, y yo le dije, ajá, ¿y cuándo? Dijo el lunes, y yo le dije, ok, o sea, doy en 8, y dijo, sí, y mientras tanto necesito que firmes esto. Y entonces yo firmé, y le dije, el lunes, 10 de la mañana y hasta el sol de los venados, porque no voy a volver a visitar a ese tipo que me quiere abrir el pechito. Yo dije, yo me voy. Y fui, miré a mi papá y le dije, papá, hasta aquí llegó la medicina, me voy a estudiar deportes. Mi papá me dijo, usted está loco, estamos quebrados, no hay dinero. Deporte es la carrera que usted quiere en una universidad privada, y el médico ya le prohibió eso. Y yo le dije, si me voy a morir haciendo las cosas que me apasionan y no las cosas que me tocan. Porque toda la vida fui muy rebelde. Toda la vida fui el hijo en la casa que normalmente cuestiona el por qué, el para qué y el cuándo. Y todo el tiempo para mí eso en la vida comenzó a marcar como un ritmo de vida. Mi papá, yo tengo que confesarlo, yo fui el hijo más difícil de llevar de mi papá, porque yo era de los que llamaba y le decía, papá, no voy a llegar a la casa. ¿A quién le pido permiso? No le estoy pidiendo permiso, le estoy informando, hasta mañana. O sea, yo hacía cosas que hacían que mi papá se cuestionara, ¿qué carajos hice para que Fausto me saliera así? Porque yo era el hijo que me quitaba el pelo y me dejaba una cresta aquí en la mitad. Yo era el hijo que al otro año me dejaba el pelo largo y me entubaba los pantalones y me los rompía aquí un poquitico. Yo era el hijo que me salí del parámetro de la autoridad de mi papá, siempre siendo muy correcto en las cosas. Lo hacía porque me sentía bien. Y cuando tomé la decisión de irme a estudiar deportes, pues no había dinero en casa, no había absolutamente nada.
pero yo le dije a mi papá, usted sabe hacer pasteles, a ver los pasteles los quiero probar. Y entonces mi papá, yo le digo, haga brownies, ¿conocen los brownies? Y los han probado con cajeta, ¿sí? Chocolate con rellenos de cajeta, o sea, otro coma diabético. En Colombia es muy común. Yo le dije a mi papá, haga usted los famosos brownies, hagan de cuenta, hacerlos salían 25 centavos de dólar, y yo los vendía en 50 centavos, igual la ganancia era del 100%, y mi papá me hizo brownies, y yo me fui a vender brownies a la universidad. Yo entré a estudiar y me pagaba el semestre en módicas cuotas mensuales de más o menos $300, el semestre valía aproximadamente unos $1,800 estudiar, y yo pagaba $300 semestrales, mensuales durante 6 meses para pagarme el semestre. Y vendía brownies, y así comencé yo a estudiar. Daisy, por su parte, sacó el crédito con una institución del Estado que se llama el ICETEX. Daisy iba estudiando y yo iba estudiando mi carrera. Simultáneamente siempre vivimos muy cerca, siempre estudiamos muy cerca sin saberlo. Y para mí realmente el tema de la natación quedó a un lado. Me enfoqué en volverme muy bueno académicamente. La universidad en Colombia la evalúan de 0 a 5. Y mi promedio ponderado después de varios semestres era de 4.94. Me apasionaba el tema académico, me apasiona el tema de la lectura, me apasiona el tema no de acumular información, sino de comprender realidades. Y basado en eso, la universidad me comenzó a ir bien, muy rebuscador. Yo era el que hacía el trabajo, el que vendía una cosa, vendía lo otro. Cuando no funcionaban los brownies, vendía sándwiches de jamón y queso. Cuando no funcionaban los sándwiches, vendía mantecadas con yogur. Cuando no funcionaba eso, vendía esferos. Siempre estuve vendiendo algo en la universidad porque para mí dependía de eso. Un día un profesor me mira y me dice, oiga, usted como que es bien bueno para muchas cosas. ¿Usted no sabe quién haga figuritas con globos largos? Y yo me quedé mirándolo y le dije, claro, yo soy experto en eso. Y él me dice, sí, ¿a cómo me cobra cada globo? Y yo le dije, a 50 centavos de dólar. Y me dice, uy, pero eso está muy caro. Yo tengo un amigo suyo que los hace por 10. Y le dije, es que ese man no sabe hacer ni perros, ni jirafas, ni pulgas, ni garrapatas, ni dinosaurios. Y él me termina contratando, por eso que le digo. Y yo me fui para la casa y yo miré en internet, San Google, San YouTube, cómo hacer figuritas con globos. Y durante una semana no fui a la universidad y me senté a aprender a hacer figuritas. Llegó el domingo y él me dice, tienes 200 niños, tienes que hacerles una figurita a cada niño. Y yo me senté y comencé a hacerlo. Y él me miró y me dijo, uy, usted es muy profesional, ahora usted va a ser el coordinador de los de Globoflexia. Y me puso a mi cargo como 8 muchachos a los que yo le tenía que enseñar. Comencé a crecer en esa empresa hasta que un día yo haciendo una figurita de globos, una compañera estaba también ahí, ella se quedó mirando y me dijo, usted es muy hábil con las manos. Y yo me quedé mirándole y le dije, ¿te parece? Y dijo, sí, ¿usted sabe hacer de pronto maquillaje facial? Yo soy experto en eso. Y me fui para la casa, San Google, San YouTube, y aprendí a maquillaje facial, tigres, leones, Spider-Man. Yo les tengo que confesar algo. Al principio no era tan hábil. Yo pintaba mariposas en modo capullo. Entonces la niña venía, ay, ¿me pintas una mariposa? Y entonces yo le hacía un palo así y una bolsa así. Y la niña me decía, ay, pero eso no es una mariposa. Y yo le decía, ¿las has visto en capullo? Y me decía, no, ahí está. Lo hermoso de la mariposa es cuando se transforma y las niñas se van felices. Y comencé así. Un día el profesor me dice, porque mi nuevo sueño era graduarme, y esto te lo cuento para que te des cuenta de lo importante de tener un sueño. Cuando tienes un sueño defiendes todo lo que tengas que pasar. Por eso, si vas a hacer Amway, búscate un sueño para que pases todo lo que vas a tener que pasar. Porque Amway no es un color rosa ni un cuento de hadas, sino una realidad de gente emprendedora que se sobrepone a los obstáculos. Punto y se acabó. Y comenzamos a hacerlo, con el tema de las mariposas, y un día mi profesor me dice, ¿sabes qué? Ya no te puedo pagar lo que tú vales, eres muy valioso, produces mucho dinero, pero yo creo que otra empresa te necesita. Y me lleva a una empresa que se llama Recreación Integral Especializada, y el dueño de la empresa se llama Ricardo Lara. Y yo llego a la empresa de Ricardo Lara. En esa época yo ni idea quiénes eran los Lara en el mundo de Amway, pero yo llegué y él me dice, qué bueno, y tú de pronto sabes hacer campamentos, yo estoy buscando a alguien que sea bueno en campamentos, y le dije, soy profesional en campamentos, o sea, la vida nos junta. Y entonces él me contrata y yo comienzo a dirigir campamentos de niños, me comienza a ir muy bien, luego me contrata para animar otro tipo de eventos, luego me dice, necesitamos a alguien en la tarima que se suba a animar fiestas, y pues como yo siempre he sido colérico, sanguíneo, medio más colérico y más sanguíneo, entonces yo me paraba a animar fiestas, primeras comuniones, despedidas de solteras, bautizos, piñatas, lo que toca, todo legal y moralmente permitido, pero siempre me comenzó a ir bien en ese aspecto. Entonces me volví recreador, comencé a trabajar como recreador y ya con eso iba pagando la universidad. Un día Ricardo necesita un pintor y pues ya se imaginarán qué pasó, pues sombrerito de papel,
y me fui a pintar. Y llegué y estaba pintando la casa, la terminé de pintar y Ricardo me dice, te faltaron los guardaescobas. Y yo le dije, tráete una pintura de aceite. Y él tenía un piso laminado así en madera, lindo, lindo, que había puesto nuevo. Y yo me puse a pintar así, cha, 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 cha. Y yo la verdad estaba pintando diferente, no así, así. Yo estaba pintando bien sirenudo. Yo estaba así, así, así. Y yo estaba pintando así. Chin, 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 chin. Y cuando me paré, volteé el tarro de pintura y se cayó sobre el piso laminado. La misma cara que tú. Esa misma. Y descubrí que el ser humano cuando está en problemas tiene dos opciones, o huye o pone la cara. Yo cuando me paré así, Ricardo estaba en la puerta y no pude huir. Y entonces yo lo miré y le digo, Ricardo, la verdad es que yo no sé pintar. Y Ricardo me dice, no te preocupes, ¿cuál es el susto? Y yo le digo, la pintura, el piso. Y él me dice, allá abajo hay un jabón, se llama LOC, y allá unas esponjillas, sácalas y vienes y limpias. Y yo la verdad, entré en éxtasis, estaba excitado con el tema del producto, así yo limpiaba, muy emocionado. Creo que fue mi primera experiencia de limpieza máxima. Yo comencé a limpiar y vi que quitaba la grasa, me gustó mucho. Y yo levanté el tarro así, le digo a Ricardo, oye, esto está buenísimo, mi papá trabaja en panaderías, la grasa de las panaderías es muy tenaz, ¿dónde lo consigues? Y él me dijo, yo lo vendo. ¿Tú lo vendes? Sí. ¿De dónde lo traes? De Estados Unidos. Yo le dije, sí, porque yo nunca lo he visto. Y dijo, no, yo tengo hartos. Mira, y abrió un closet, me mostró varios. Y en ese momento iba pasando Raúl Rubiano, un amigo de nosotros, y Raúl lo abraza y dice, sí, es que Ricardo y yo somos socios. Y pues Raúl era par mío, o sea, éramos compañeros empleados los dos. Y yo le digo, ¿tú eres socio de Ricardo? Y dice, sí. Y a mí socio del jefe me sonó a plata. O sea, socio del jefe igual a dinero. Y yo le dije, ¿y cómo hiciste? Y él dijo, no, Ricardo y yo nos montamos un sistema de distribución de productos de primera necesidad que importamos desde Estados Unidos y creamos aquí canales de distribución interactivos. Le dije, uff. Y él me dice, pues si quieres te hacemos socio. Y a mi socio del jefe me sonó a plata y le dije, listo, ¿qué hay que hacer? Y me dice, entra a ese cuarto. Yo me asusté fue cuando entré a un cuarto, 2 hombres y cerraron la puerta. Yo dije, ¡ay, socios, cómo así! Y sacan un rotafolio amarillo y me dice, bienvenido a un mundo de posibilidades. Y comenzaron a hablarme del negocio de Amway. Yo tenía 18 años. Y eso sucede a los 18 años. Y la verdad yo me emocioné, yo entré. Yo le digo a Ricardo, ¿y qué hay que hacer para entrar? Y él me dice, hay que ir a una demostración de productos. ¿Cuándo hay una? Y dijo, esta tarde, camine para la demostración. Y yo vi una demostración del blanqueador, donde le echaban yodo en un vasito de agua transparente y le echaban unas pepitas y eso blanqueaba. Y yo dije, ¡oh! La NASA está donando productos, eso me parece muy bien. Vamos a hacer eso. Y le dije a Ricardo, ¿cuál es el siguiente paso? Y me dijo, hay que comprar producto y crear volumen. Yo le dije, perfecto. Y yo le dije, ¿cuánto valen los productos? Pues él me dijo, no, pues cómprate, ¿qué? Por ahí unos $350. Y yo le dije, listo, está. Pero solo hay un problema, Ricardo. Y me dijo, ¿cuál? Yo le dije, no tengo plata. Dijo, consíguetela. Y yo le dije, tú eres mi jefe, adelántame el sueldo y me lo descuentas. Dijo, hecho, aprobado. Me dio el dinero y yo ese mismo día me fui para el almacén. Llegué al almacén nuevo y le digo al cajero, deme todo esto en blanqueadores, por favor. Y entonces mi primer pedido fue una caja de blanqueadores impresionante. Y eso fue hace 9 años, cuando no existía el programa del CLOS. Entonces los productos tenían un precio diferente, eran mucho más elevados. Y en Colombia era Amway para una clase social alta. Y yo me compré blanqueadores y yo me fui para la casa feliz. Yo nunca pregunté cuánto valían. O sea, a mí realmente el tema del precio no me... Pues yo decía, si sirve hay que pagarlo, punto. Y yo me fui con una caja de blanqueadores emocionado. Le dije, papá, me metí en un negocio buenísimo. No te imaginas el negocio en el que me metí. Me dijo, ¿en qué se metió? Yo le dije, en Amway. Y me dijo, esto es una pirámide, Fausto. A mí me intentaron meter hace 10 años y yo me salvé. No habrá firmado nada, ¿no? Y yo me quedé mirando y le dije, ¿ya? Y volteé a mirar a mi mamá. Y normalmente las parejas tienen un inconveniente. Se culpan por todo lo bueno o lo malo que suceden. Y entonces mi papá voltea a mirar a mi mamá y le dice, sí, Gladys, esos problemas suyos por andar alcahueteando al vago no sé qué, ¿verdad? Y yo en esa época tenía el pelo un poquito largo y mi mamá me dice, ay, ¿ahora qué hizo? Y yo le digo, mamá, me metí en un negocio. Y mamá dice, ay, y sus negocios, porque yo me inventaba de todo para ganar dinero. Y mi papá me dice, si no me cree, pregúntele a su hermano. Y mi hermano mayor yo lo admiro, siempre lo he admirado yo y le digo, Marcos, me metí en un negocio. Mi hermano mayor, yo de cariño le decía el hombre araña, porque se metía en todas las redes que habían, en todas las redes que salían se metía. Probó una red de malteadas, probó una red de cucos, probó una red de todo. Y pues cuando yo le digo, me metí en un negocio de redes, él me dice, ¿en cuál se metió? Yo le digo, me metí en Amway. Me dice, esa es la peor. Esa es la peor, sálgase de eso. No habrá comprado producto, porque eso lo hacen comprar producto a uno. Pues Marcos, la verdad, sí. Digo, Fausto, eso no funciona. Si no me cree, vaya, intente vender un jabón de esos.
Y yo me fui muy feliz con una botella de blanqueador y le dije a un vecino, vecino, quiero que usted utilice blanqueador, si quiero mostrarle un blanqueador, saque un vaso de agua y échele yodo. Y saqué yo y le eché, o sea, yo ni siquiera la hacía, él la hacía, y yo le eché, y él dice, uy, eso es buenísimo. Y yo le digo, sí. Me dice, ¿cuánto vale? Déjeme uno. Y yo dije, mi hermano se va a tragar sus palabras. Y yo le digo, espera que yo tengo un catálogo por aquí. Y fui y saqué la revista, y cuando se la mostré, y él vio el precio, me dice, no, pues con eso me compro 100 del otro. Y le digo yo, pero el otro no es tan bueno, este es en polvo, este es mejor, tiene Instaclean. Es más, y me puse a leer, y él me dice, no, mire, lo que cuesta ese blanqueador no me interesa. Puede ser muy bueno, pero a mí no me interesa. Váyase. Y me sacó, y yo me fui triste, hice otra demostración, y tampoco, y me fui, hice otra, y tampoco, y así de esa manera, el último blanqueador de ese pedido se acabó hace 3 años. Porque la verdad, nunca vendí un blanqueador de esos, pero eso no me detuvo. Y yo la verdad duré en esa época 3 meses. Hace 9 años yo duré 3 meses en Amway, donde metí gente, donde llegué al 18% hace 9 años, y me rajé por el tema del bullying. Me rajé porque era inmaduro, y me rajé porque no entendía un principio, y es el principio que viven los emprendedores. Yo comencé a ir a la universidad, facultad de deportes, casi todos hombres, y entonces todos me decían, ay, jaboncito, espumita, y no sé qué, y a mí me molestaba, y un día en una ducha, también me decían neceser, comenzó alguien a decir, ay, ¿quién tiene champú? Dígale a neceser, y toda la vaina. Y ese día yo estaba en la ducha y entonces, ay, ¿quién tiene jabón corporal? Y como yo utilizaba jabón corporal líquido, marca Amway, pues dijeron, neceser lo debe estar usando. Y yo salí y le dije, ay, ya párela con el cuento de neceser. Y pasa otro y le dice, no lo frote mucho que se espuma. Y pues, chao, se acabó la ilusión de Amway. Y en ese momento yo dije, ¿yo a costa de qué tengo que aguantarme que estos tipos me digan esta vaina? Yo mejor me voy de Amway. Es más fácil. Y fui y le dije a mi papá, ¿sabe qué? Se le hizo el milagrito, me voy de Amway. Y fui y le dije a mi hermano, ¿sabe qué? Me voy de Amway. Y fui y le conté a todo el mundo que me iba de Amway, incluso a mis empresarios. Le dije, ¿saben qué? Nos vamos de Amway. Y nos fuimos de Amway. Siendo 18%, me fui a hacer lo que la gente espera que tú hagas. Termina tu carrera, búscate un empleo, búscate el otro, esperas que te despiden, te busques otro, te cansas, te echas y te buscas otro, luego te vas, te buscas otro, te consigues un mejor pago, te buscas otro, luego te despiden, te buscas otro, te despiden, te buscas otro. Lo hice así, en 3 años pasé por 30 empleos. Ay, ¿a poco ustedes no lo han hecho? 30 son muy poquitos. Yo hoy en día que lo pienso, yo me doy cuenta que lo que pasa es que el empleo no nació para mí, yo no nací para él. Yo nunca me adapté a hacer cosas que a veces veo que la gente hace porque le toca. Es más, piensa algo tú. ¿Cuántos de aquí hacen cosas que no les gusta pero les toca porque les pagan? Revoluciónese. Mañana llegue y dígale, jefe, me harté de hacer cosas que no me gustan. ¿Sabe qué? ¿Algo? Usted no puede. ¿Y sabe por qué? Porque usted necesita la platica para comer papita todos los días. Y a mí me pasaba lo mismo. El problema es que yo en ese momento pues vivía soltero, solo, feliz, entonces me importaba un carajo que me despidieran. Y entonces mi jefe me decía, Fausto, se tiene que quedar más horas. Y yo le decía, ¿y por qué? Si eso no está en mi contrato. Si no se queda, lo hecho, no es necesario que me eche, me largo, chao. Y me iba, yo era así de ese talante, le decía, Fausto, no sé qué. Yo le decía, eso no está en mi contrato, chao, me voy. Y yo era de los empleados que peleaba. O sea, yo nunca fui un empleado leal. Frente a lo que, porque la lealtad en el mundo laboral lo comparan mucho, la gente cree que tú eres leal cuando haces todo lo que tu jefe te impone. Confunden la lealtad con la obediencia, por eso yo soy de los que creo que para ser buen empleado basta con ser obediente, mientras que para ser emprendedor tienes que ser inconforme. Y si lo tienes claro y te sientes en algún momento inconforme, bacano, tu corazón te está diciendo emprenda, 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 emprenda. Y a mí el corazón me lo decía todo el tiempo, pero llegó un momento donde me domesticaron, el empleo te termina domesticando, porque yo me acuerdo que y comencé a ir a un colegio, por ejemplo, yo era profesor. ¿Quiénes aquí son profesores? Maestros, ¿sí? Qué profesión tan linda, lástima que no la paguen tan bien, pero son muy, muy lindos. Yo comencé a ser maestro. Y cuando yo comencé a ser maestro yo tenía 20 años y yo llegaba al colegio en bicicleta, muy atlético, muy deportivo, y me di cuenta de cosas que pasaban en el mundo tradicional. En el mundo tradicional los profesores llegaban, tomaban una taza de café por las mañanas y se reunían todos en círculo. Entonces, malacarosos, y hablaban, era de lo que había pasado la noche anterior en la novela o de lo duro que había sido llegar a su trabajo. Y yo, virgencito, a los 20 años, llegando a trabajar,
Yo llegaba y los miraba y yo les decía, entonces, ¿qué? ¿Bien o qué? ¿Emocionados? ¿Felices? Y ellos decían, no, hasta ahora es martes. Y tomaban café. Y yo decía, oh, y estos abuelitos están aburridos. Y yo me iba a trabajar. Lo que sucedió fue impresionante. Después de 6 meses yo llegaba así, tomaba una taza de café y apenas tenía 20 años. Pero el sistema me convirtió a empleado. En un momento de mi vida, cuando yo tenía 20 años, sin embargo, pasó algo curiosísimo, algo que normalmente uno no se explica cómo sucede. Yo comencé a salir con alguien y quedó embarazada a los 15 días. Es algo raro. A ver, ¿a quién le pasó eso aquí? ¿A ti? Ya puede ser diamante. Y eso pasa. Y una vez pasó, apareció el tercer elemento de una gran historia. Apareció el elemento de una razón. Tienes que tener una razón. Ya te dije que tienes que tener creencia, tienes que tener un sueño y tienes que tener una razón. El sueño básicamente te da fuerzas para levantarte todos los días, pero las razones te dan motivos para no rendirte cuando las cosas no vayan bien. Y cuando yo me entero que voy a ser papá, yo era un niño de 20 años, y pues realmente, ¿quiénes tienen hijos aquí de 20 años? Yo a la edad de sus hijos ya era papá. Imagínense que yo llegara y dijera, pues papá, pues vas a ser abuelo, y pues apenas tienes 40, pero no importa, vas a ser abuelo. ¿Sí? Ese era yo. Apareció mi razón. Y comencé a trabajar más duro porque nos vendieron la idea que cuando eres papá tienes que trabajar como mula para que a tus hijos no les haga falta nada. Y yo me fui a trabajar como mula y a los 21 años llegué a tener 3 empleos. Y a los 21 años viví algo que fue que yo ya ganaba dinero, me había endeudado, tenía deuda, tenía una hija, ya había nacido Sara a los 21 años. Entonces tenía deuda, tenía hija, tenía una vida de empleado y tenía poco futuro. Porque después de echarme tantas veces, yo entendí que cuando uno tiene un empleo, algún día te van a echar. Es más, ¿quiénes tienen aquí empleo? A ustedes lo van a echar. Yo no sé cuándo, yo no sé si mañana, si pasado mañana. De hecho, no depende de cuánto ganes, depende de qué tan útil seas para las finanzas de la empresa. No depende de que seas bueno o amigo del dueño, depende de qué tan útil seas para las finanzas de la empresa. Si no eres útil, en un momento dado de recesión, te vas. Y normalmente echan a los más caros. Y si no eres buen amigo del jefe, te vas, porque normalmente echan a los más sangrones. Y así comienza la vida a mostrarte algo. Y yo me di cuenta a los 21 años. Entonces yo a los 21 años me vi en una situación de la vida donde estaba sentado en el borde de la cama llorando. A este lado tenía a mi hija y yo la veía dormir. Y yo todos los días me iba a las 5 de la mañana de mi casa y volvía a las 11 de la noche. Yo de lunes a viernes trabajaba en un colegio, de 7 de la mañana a 4. Y de 5 a 10 de la noche trabajaba en un gimnasio. Todos los días, de lunes a viernes. Y sábado y domingo trabajaba como profesor de natación. Esa era mi vida a los 21 años. Esa era mi vida. Yo pues comencé a vivir normal, como todo el mundo vive, y en el camino comenzaron a suceder cosas raras. La primera de ellas, me di cuenta que cuando uno se queja, Dios te tiene una respuesta. Y yo un día llegué y le dije a Dios, estoy mamado de esta vaina, ya no quiero más de esta vaina. Y al otro día llegué al colegio y le digo a un compañero, estoy cansado de dictar clases, ya me cansé de evaluaciones y llegar a la casa y tener que checar evaluaciones, a ver si aprendieron o no aprendieron. Ya me harté de eso. Y me dijo, ¿por qué no te pones a montarte un negocio? Y le dije, ¿pero qué negocio se monta uno? Dijo, yo tengo una oportunidad para ti. Yo le dije, ¿qué hay que hacer? Y dijo, lo espero en el gimnasio moderno a las 7 de la noche, vamos que vamos a presentar un proyecto de negocios, pero váyase en corbata, porque es como una entrevista de trabajo, lleve una hoja de vida. Y yo muy juicioso, muy tradicional, me llevé mi hoja de vida y llegué allá y él me dice, préstamela, yo entro y miro si te aceptan o no, y ya salgo y te aviso. Y yo me quedé afuera y me di cuenta que afuera la gente sonreía sospechosamente, estaban como muy emocionados. Cuando él sale, él me dice, sí, te aceptaron, entra, registra ID, que te invité yo. Y me pegan aquí un papel blanco, Fausto Gutiérrez, y me sientan aquí adelante. Y cuando yo me siento, sube Carlos Eduardo Castellanos, diciendo, jóvenes, buenas noches. Y entonces yo lo miro y yo le digo, ¿y usted se metió en Amway? Y él dice, sí. ¿Usted conoce de Amway? Y yo le dije, yo lo sé todo de Amway. Venga, que yo lo tengo que salvar. Y me lo saco del auditorio y le digo, mi papá dice que esto no funciona. Mi hermano dice que esto, aparte de lo que dice mi papá, que es una pirámide, mi hermano dice que es la peor de las redes. Y mis compañeros de la universidad me decían neceser. Así que si usted se mete es porque usted es un perdedor. Váyase de Amway. Y él dice, ¿en serio? Yo le digo, sí. Yo le digo, ¿qué nivel tienes tú? Dice, soy 15%. Yo le digo, yo fui 18, vete que esto no funciona. Dice, saco mi grupo y tú le hablas. Y sacó el grupo y me lo puso. Yo le dije, váyanse de Amway. ¿Y se fueron de Amway? Se fueron de Amway. Él fue el que me recomendó en el gimnasio. A mí en el gimnasio me contratan. Y pues las cosas no iban bien en el gimnasio porque a mí me tocó comenzar a dictar clases de spinning. Yo nunca había montado spinning.
Yo era nadador, no spinning, y entonces un día me dice, estaba buscando un profesor de spinning, y yo le digo, yo soy bueno para eso, ¿sí? Entonces me contratan y yo llegué a esa clase, todas las señoras así, pero súper atléticas, y pues yo nunca había hecho spinning. Yo les digo, ¿cuántas han hecho aquí spinning hace más de un año? Y todas, ¡ya! Yo les dije, ok, la metodología cambia hoy, tú dictas la clase hoy, tú mañana, tú pasado mañana, tú pasado mañana, y yo me siento a ver qué tanto han aprendido. Y así comencé a hacerlo. Después de un punto me cansé, y un día me estaba duchando, y le digo yo a un profesor en la ducha al lado, saco y le digo, ¿cómo vas tú? Dijo, hermano, ganando poquito, aburrido, pero ya emprendiendo. Y con unos amigos nos montamos un negocio. ¿Cómo vas tú? Yo le dije, yo la verdad, embolatado, como aburrido, no me alcanza la plata, buscando qué ponerme a hacer. Y él llegó y me dijo, pues, si quieres te cuento con mis amigos qué estamos haciendo. Y yo le dije, ¿de una? ¿Qué hay que hacer? Dijo, ve al gimnasio moderno el lunes a las 7 de la noche. Yo dije, no será nada de eso de redes, ¿no? Dijo, no, ve. Él no me hizo llevar hoja de vida, yo llegué, la misma gente sospechosa, sonrisa. Todos me decían, bienvenido campeón, bienvenido campeón, bienvenido campeón. Y me senté atrás. Y yo me senté atrás y vi que salió Mauricio Lara. Y yo le dije, ¿y usted cayó en Amway? Y él dijo, ¿qué conoces tú de Amway? Venga, que lo tengo que salvar. Y me lo saqué del auditorio y fui y le digo, mi papá dice que esto es una pirámide, mi hermano dice que esto es la peor de todas las redes, y mis compañeros de la universidad me decían que esto es una boleta. Vete de Amway. Tú eres profesional, eres personal trainer. O sea, ¿tú qué estás haciendo aquí? Hello, ¿qué boleta? Vete. Y él se queda mirando y me dice, ¿tú crees? Yo le digo, sí. Y él dice, ok, ¿y qué nivel llegaste tú? Yo le dije, yo ya estuve, yo fui 18%. Y dijo, el mismo que tengo yo. Yo le dije, por eso es momento de que te vayas. Y él dice, saco mi grupo. Y va y saca el grupo, me lo siento. Yo le digo, lárguense de Amway. Y se van de Amway. Y él es el que me recomienda para trabajar los fines de semana como profesor de natación. Y yo entré con palanca a trabajar allá en la rosca, todo el tema. Y comencé a trabajar y así a los 21 años me vi frustrado. Y pues después de estar frustrado, un día estaba chillando ahí en el borde de la cama y lloré. Y yo estaba llorando y le dije a Dios, ¿sabe qué? Le voy a dar la última oportunidad. Y si no dejo de creer en usted. Y al otro día yo llegué al trabajo y me echaron. Llegué y le digo a la dueña del colegio, no sé qué, y pum, afuera, chao, despedido. Y yo comencé a cuestionar a Dios. Yo decía, ¿este man la tiene en serio conmigo? Yo me fui para un centro comercial a despejar la mente, a caminar, y cuando llegué veo un letrero grande que dice Amway. Y yo dije, no puede ser, se están tomando el mundo. Por eso yo les puedo decir una cosa, vea, esto de Amway es como un karma, tarde que temprano caes porque caes. Y si no eres tú, vas a nacer tus hijos, y si no son tus hijos, van a ser tus hermanos, y si no son tus hermanos, van a ser tus primos. Pero tarde que temprano Amway va a llegar a tu vida. Si no eres empresario, vas a ser cliente. Y si no eres cliente, tu esposa los vas a comprar a escondidas de ti. O sea, tú tienes que saber que Amway va a estar en tu vida. Porque Amway no te busca cuando tú lo estés buscando, sino cuando lo necesitas. Por eso, si Amway ya tocó a tu puerta, pregúntate qué estás necesitando y qué le has pedido quizás a lo que tú creas en la vida para que te le esté llegando el negocio. Yo me acuerdo que vi ese letrero y en la puerta había Ricardo Lara y sentía así como ay, qué mamera este man. Y él me saca a mirar y me dice, hola, ¿cómo te va? Y yo le digo, bien, ¿y tú? Y él me dice, muy bien. Y yo le digo, ¿y seguiste en esto? Dice, sí, ya soy zafiro. Y yo lo había conocido cuando era plata. Y yo me quedo mirando y yo le digo, ¿ya eres zafiro? Dice, sí. ¿Y Andrés? Yo conocí a Andrés Lara cuando era platino. Y él me dice, Andresito, ya es esmeralda. Y le digo, ¿y Mauro? Yo conocí a Mauricio cuando era diamante. Y me dice, ya Mauricio es diamante ejecutivo. Yo le digo, ¿y Carlos Eduardo? Yo a Carlos Eduardo lo conocí cuando era esmeralda. Y me dice, ya Carlos Eduardo es diamante. Y yo le digo, ¿cómo han crecido? Pero eso definitivamente no es para todo el mundo, ¿verdad? Y él me dice, sí, para la gente mediocre nunca va a ser. Y eso me dolió. Y yo le dije, ay, pero es que, a ver, conmigo en la empresa entraron 40. ¿Cuánto le funcionó? Y dijo, a ninguno, todos son mediocres. Y me dolió nuevamente. Y yo lo que me quedo mirándolo, y como cuando uno está estarudo, a veces también es tonto, yo me quedo mirándolo y le digo, a ver, si eso está bueno, ¿cómo le fue a Raúl Rubiano? Dice, ¿Raúl? A Raúl muy bien, ya es platino fundador, ahorita se va para Punta Cana con nosotros. Eso era el año 2009. Dice, se va para Punta Cana con nosotros. Y yo le digo, ¿Raúl? Y me dice, sí, Raúl. Y yo le digo, ¿Raúl Rubiano? Sí, Raúl. ¿Raúl? Sí, Raúl. Y ahí descubrí una fuerza motriz más grande que la voluntad, la envidia. Por dentro me comenzó a carcomer, me carcomía, me sentí caliente. Y le dije, ¿sabe qué? ¿Qué hay que hacer para meterme a Amway? Y él me dice, tienes que ir a una convención porque yo no voy a meter gente mediocre en mi negocio. Y yo le digo, ¿una qué? Y me dice, una convención, así como la que ustedes van a tener el 16, 17 y 18 el otro mes. Igualita. Así que te lo voy a repetir como me dijo Ricardo, tienes que ir a una convención porque nosotros no trabajamos con gente mediocre. Y entonces, basado en eso,
basado en eso, yo le digo a Ricardo, ¿y cuánto vale su convención? Y él me dice el precio. Yo le digo, pero yo no tengo plata. Y él me dice, yo sé que no la tiene. La gente que tiene plata no pierde el tiempo caminando por ahí. Me volvió a dar en el corazón. Yo me fui agonizante a buscarme la plata para la convención. Y cuando llego, la convención era el otro fin de semana. Y yo esperé que llegara el sábado para llamarlo y decirle que no iba a ir. Y él me llama en la mañana y me dice, Fausto, esto está de locos, tienes que venirte a la convención. ¿Ya conseguiste la plata? Y yo le digo, no, Ricardo, está muy duro, nadie me presta, no sé qué. Me dice, Fausto, tienes que hacer lo que tengas que hacer, pero si vienes aquí la vida te va a cambiar. Ricardo, pero es que Fausto, no me estás entendiendo. Ya te fuiste a hacer 3 años lo que la gente espera que tú hagas. ¿Cuánto tiempo más vas a perder en medio de la mediocridad a la que te acostumbra el sistema tradicional? Le digo yo, pero Ricardo, yo no he sido mediocre. Me dice, no es porque tú lo decidas, es porque te forman para aguantarte y para soportar lo que todo el mundo soporta y vive y porque creen que es normal. Consíguete la plata y acá nos vemos si quieres que tu vida y la de tu hija cambie. Y eso fue un disparo al corazón. La niña tenía un tarrito donde yo guardaba la plata de los pañales y la verdad, esos 2 meses la niña no tuvo pañales porque papá fue y sacó la plata y se fue para la convención. Así que entiéndeme una cosa, tú tienes que estar en la convención del mes de octubre, así no tengas la plata, consíguetela, porque tú no sabes lo que se vive en una convención. Yo pagué esa boleta de la convención y yo me fui para la convención feliz porque tenía la boleta, pero yo me puse triste cuando entré y dije, pues madre, los pañales. Y ahora, y yo me senté ese día, yo llegué tarde, y cuando tú llegas tarde a una convención te toca atrás, ¿cierto muchachos? Y me tocó atrás, yo me hice atrás porque llegué tarde, y yo veía todo y a mí no me gustaba, yo veía todo, ¿sí? Yo veía todo y no me gustaba el tema, y cuando comencé a darme cuenta que la gente básicamente tenía actitudes demasiado emocionadas, pues a mí no me gustó el tema. De hecho, yo a la convención dije, si me tumban, no me tumban solo. Entonces yo fui con 3 personas. Yo fui y le dije a Marta, la del baúl, Marta, tengo un negocio para ti. Y Marta, mi profesora del colegio, aceptó ir conmigo a la primera convención. Busqué un compañero de la universidad y llamé al hombre araña y le dije, necesito tu punto de vista profesional. Y a la primera convención me llevé 3, los senté aquí y aquí la señora de Abre tu Corazón. Y todo estaba muy bien, todo iba muy bien. Hasta que de un momento a otro sale una diamante, la diamante comenzó a llorar y yo dije, ay, toca llorar para llegar a diamante, yo no sirvo para esta vaina. Y yo estaba cruzado de brazos, yo decía que a mí no me iban a convencer, yo no quería nada del negocio. Y esa convención fue una convención especial porque fue una convención donde reconocieron a un diamante de la ciudad de Popayán que había sido rector de una universidad en el Cauca. Y entonces, algo así reaccionó la gente. La gente reaccionaba igual que ustedes y hubo cosas que no me gustaron. Primera cosa, la gente es positiva y afuera la gente es negativa y yo decía, pues si afuera es negativo, ¿por qué tengo que ser aquí positivo? No me gustaba la gente positiva, la gente aplaudía y a mí no me gustaba eso. Y entonces yo comencé a verlo y me comenzó a rayar porque yo decía, yo necesito que me expliquen acerca del SA8. Yo necesito saber cómo vender los berracos jabones. Y en esa convención pasaron cosas raras. Primero reconocen una Esmeralda que se llama, en esa época era Esmeralda, Mauricio Correa y Ana María. Y yo los veo y yo digo, uy, tan chiquitico, yo también puedo hacer el negocio. Eso me dio motivación. Y realmente como a las 9 de la noche, pues yo la verdad estaba ya cansado, yo me quería ir. Y cuando en esa época en Colombia había un grito de guerra que se llamaba, era 100 diamantes en Colombia, entonces decían, 100 diamantes en Colombia, la gente se paraba y gritaba, yo soy uno, y gritaban, y el campín, lleno, 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 y yo decía, pues qué tontada, hay 5.000 conmigo y solamente 100, pues 4.900 estamos engañados, y yo ahí sentado, yo no hacía nada de eso, y en uno de esos gritos yo dije, este es el momento de escapar. Y cuando dijeron 100 diamantes en Colombia, y todo el mundo gritó, yo soy uno, yo me paré y le digo, Marta, nos vamos. Cuando volteé a mirar estaban, y yo soy uno, y el campín lleno, lleno. Los habían convertido. Ellos ya estaban transformados. Y yo los volteé a mirar y le dije, Marta, me voy. Y dijo, Fausto, si usted no lo ha entendido, es problema suyo, pero yo me meto con cualquiera aquí. Y yo le dije, no, usted es mía, usted va debajo mío, tranquila, quieta ahí. Porque algo que tienes que hacer bien, ojo a esto, algo que tienes que hacer bien es llevar gente a la convención. La convención es la ventana más grande del negocio de Amway, donde muchos diamantes y el sistema completo va a trabajar para ti. Tienes que llevar gente a la convención porque esas 3 personas son platinos fundadores de nuestra organización Corriendo Esmeraldas. Un zafiro y 2 platinos fundadores. Un zafiro y 2 platinos fundadores con patas calificadas al nivel de platino debajo.
O sea, tú tienes que llevar gente a la convención porque las convenciones son gigantescas, las convenciones son la ventana gigantesca del negocio. Te vas a encontrar con cosas que no son comunes, pero te van a servir. Yo llegué a esa convención y yo me di cuenta que se convirtieron y yo dije, pues madre, yo mejor me quedo antes de que se los firme alguien más. Y yo estaba así, pero definitivamente para mí rayó todo en la coherencia cuando como a las 10:30 dicen, Colombia, prepárense, vamos a reconocer un nuevo diamante, rector de la Universidad del Cauca, y sale la gente y comienza a gritar, José, José, José. Un estadio entero de 5.000 personas hacían la ola. ¡Guau! ¡Guau! Y yo dije, ya entendí, ese es el pastor de esta vaina. Porque la gente se emocionó tanto que yo sentía como si nosotros fuéramos testigos del jabón. O sea, yo decía, algo está pasando raro aquí, porque ¿por qué tanto alboroto por el jabón? O sea, de hecho yo creía que en algún momento de la convención salía un LOC y todos hacíamos, oh, LOC. O sea, porque yo era ignorante frente al tema. Yo era ignorante frente al tema. Por eso, cuando la gente te diga Amway es de jabones, tú te tienes que sonreír, porque nunca te vamos a hablar del jabón en un evento, ni seminario, ni convención, ni open. Te vamos a decir de emprender, te vamos a hablar de vencer retos, de vencer obstáculos, y tienes que sacar esto adelante. Para nosotros fue bien marcador el tema. Aparte de eso, porque al lado mío la señora de Abre tu Corazón tenían unas pañoletas blancas, y la señora batía esa pañoleta a las 7 de la noche. Yo le había botado la pañoleta. Yo no quería que batiera más esa vaina. ¿Se entiende pañoleta? Es un pañuelo grande así, lo batía. Yo no quería que batiera más, yo le había botado eso así. Se fue, se perdió. Y cuando salió José, Popayán entero batían las pañoletas y gritaban, José, José, José. Y ella muy emocionada se queda mirándome y me dice, ¿y la pañoleta? ¿Y la pañoleta? Y yo le digo, se perdió la pañoleta, no moleste con la pañoleta. Y ella, no, la pañoleta que mi diamante, está mi diamante. Y gritaba, pero ella se sentía incompleta sin la pañoleta. Y ella saca en un momento de la noche, me voltea a mirar y dice, mijo, qué pena con usted. Trac, trac. Y eso a mí me rayó. O sea, realmente eso a mí me hizo pensar. Yo dije, yo me voy antes de que se empeloten todos. Y yo me bajé y yo huí. Cuando yo iba de salida, llega José, se queda mirando y dice, yo entendí que en el negocio de Amway la gente que se raja tiene que enterrarse en el cementerio de los mediocres, donde nadie va a llorar a nadie. Y yo dije, ay, ¿cuál mediocre? Me resentí retado, me quedé y me convertí en testigo del jabón. Desde ese día firmé en Amway, desde ese día arranqué en el negocio, desde ese día comenzamos a trabajar en esta industria y la verdad comenzamos con una conciencia. Esto funciona si lo haces profesionalmente, no si entraste a jugar. Tienes que ser grande y para hacerte grande tienes que ir a convenciones. Encárgate de garantizar tu boleto de la otra convención, no por mí ni por tu equipo. Ellos van a seguir sin ti y probablemente nosotros vamos a calificar a otros niveles, independientemente si tú entras o no entras. Pero a mí no me invitaron para decirte cosas que te gusten, sino para decirte cosas que funcionan. Y por eso te tengo que decir, compra tu boleto de la convención. Mira lo que pasó. Luego de que tomo la decisión de entrar, yo voy y le digo a mi papá, me voy a volver a meter a Amway, y me dice, Fausto, eso es una pirámide. Y voy y le digo a mi hermano, porque mi hermano, la verdad es que en la convención él no toma la decisión de entrar, él se firma un año después, por eso es platino fundador, porque tardó en tomar la decisión. Y si tú viniste hoy por nuevo, por primera vez, no tardes en tomar la decisión, los uniones ya van a contar la historia tuya. Y mi hermano tardó en tomar la decisión, y mi hermano me dijo, Fausto, ya le dije que esa es la peor de todas, a mí no me gustó, no se meta en eso. Y mis compañeros de la universidad me volvieron a decir lo mismo. Lo cual me llevó a la conclusión de que la opinión de ellos no había cambiado, porque los estados de ignorancia no cambian. Y también me di cuenta de algo, el riesgo más grande que tiene un emprendedor es la ignorancia de la gente que lo rodea. La gente habla como si fueran sabios de Amway, sin nunca haber firmado en Amway, sin nunca haber estado en Amway, sin nunca haber ido a una convención de Amway, pero primordialmente sin algo claro, sin nunca haber sido esmeraldas o diamantes de Amway. Así que cuando alguien te diga a ti que esta vaina no funciona, cuando alguien te diga a ti que este negocio no funciona, pregúntale las 3 preguntas de la verdad del empresario de Amway. Dile, ¿y tú sabes que no funciona porque fuiste diamante? Y él te dice, no, pues tampoco. Ok, entonces tú sabes que no funciona porque llevaste 30 a la convención. No, ni siquiera fui yo. Ah, ok. Y tú sabes que esto no funciona porque te firmaste y por lo menos lo intentaste 10 años frente a todos los obstáculos. No, entonces no me importa tu opinión. Y quítate. Porque cuando alguien te diga eso, es ignorancia. Cuando alguien te diga que no funciona, es ignorancia. Cuando alguien te diga que Amway no funciona, él ni lo habrá intentado. El problema es que uno basa las decisiones de uno en las opiniones de gente que no coloca comida en tu mesa.
O sea, ¿cómo permites que alguien que no te alimenta a ti, ni a tus hijos, ni a tu familia opine acerca de lo que tú haces? ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Cómo permites que alguien que no te da el sustento de tu servicio de salud, ni siquiera se trabaja las 10 o las 12 horas que tú trabajas, opine acerca de lo que tú haces? Si tú haces Amway es problema tuyo, no es problema ni de tu vecino, ni de tu papá, ni de tu mamá, ni siquiera problema de tu esposo o tu esposo. Eso tienes que defenderlo tú, porque hacer el negocio de Amway, tú no lo haces porque te estés muriendo de hambre, lo haces porque quieres algo diferente. Y no lo vas a hacer vendiendo jabones, lo vas a hacer creando equipos. Y por eso tienes que entender que no te puedes dejar robar el sueño de nadie. Cuando lo entiendes, comienzas a crear un negocio completamente diferente, un negocio que no se basa en las opiniones, porque opiniones tiene cualquiera, pero convicciones la gente exitosa. Hacer Amway lo vas a hacer desde el punto de vista de la convicción más grande que tengas, que es libertad. Convéncete de ser libre, vuélvete una persona libre, comienza a crear un negocio, porque cuando basas tu vida en opiniones ajenas, vas a hacer una vida de fracasado. Pero cuando basas tu vida en convicciones propias de libertad, vas a ser exitoso. Así que Guadalajara, tienes que entender que tienes que sacar lo que te ha hecho grande en la historia como mexicano. México es un pueblo aguerrido, son una raza diferente. Ustedes, sus ancestros, son guerreros. ¿Por qué dejas que alguien mediocre venga a decirte lo que debes o no debes hacer? Tienes que defender esto en grande y tienes que defenderlo por tu familia. Tienes que hacerlo en grande y tienes que hacerlo por tu familia. Porque tomar una decisión es sencillo, pero crear una convicción depende de ti. Una historia se escribe con una creencia, con un sueño y con una razón. Y tienes que entenderlo porque estás en el mejor momento de Guadalajara. Una vez tomaste esa decisión, vas a crear un equipo como nosotros lo creamos. Arrancamos en el primer mes, llegamos a plata, y en el primer año hicimos plata, oro, platino, rubí, rubí fundador, platino fundador. Todos esos pines en el primer año. Luego duramos 3 años más haciendo cosas que no funcionan en el negocio. Duramos 3 años más siendo platinos. Trabajamos con nuestro equipo de apoyo. Nosotros éramos una profundidad 40 de nuestro esmeralda. Los 40 se tuvieron que rajar porque no eran constantes en el tema. Quedamos nosotros porque entendimos que esto es de una minoría. Las personas a las que les rajé el 15 y el 18% ya me perdonaron. También hacen parte de mi equipo de apoyo. En el camino encontramos mentores y amigos como Andrés y Lorena. Los respetamos, los admiramos, los queremos y han sido quienes nos han formado en esta industria. Pero un día comenzaron a llegar las recompensas. Inicialmente comencé a viajar y a hacer el negocio solo, porque cada vez que alguien me decía que Amway no funcionaba o alguien me decía algo de Amway, yo me quedaba mirándolo y lo rajaba en mi vida y se iba. Y yo tomé la decisión de hacerlo porque entendí que si alguien no iba a ser libre conmigo, no tenía por qué anclarme a la esclavitud de él. Y comencé a seguir adelante y adelante y adelante, iba solo y comenzaron a llegar los viajes. Luego del primer viaje llegó el crucero. En el año 2010 fue mi primer viaje de liderazgo con la corporación. Yo entré en 2009 y en 2010 ya era Rubí fundador. Y luego en ese año pude darle lo que mi hija no había tenido. Mi hija nunca ha visto que su papá tenga un empleo, porque cuando yo arranqué en Amway mi hija tenía 6 meses. Y pues todo comenzó a fluir, todo comenzó a ir muy bien. Y Sara comenzó a vivir una vida diferente. Luego del viaje del crucero pues vino Chile. A mí me negaron la visa a Toronto por ser colombiano. Nos pedían visa por el estigma social que traíamos. Entonces Amway nos compensa con un viaje a Chile donde la pasamos muy bien. Nos conocimos con gente espectacular. En esta foto hay 3 diamantes representados. En esta foto de esa gente que fuimos a Chile hay 3 que ya somos diamantes. Y pues comenzamos a viajar. Ahí ya salíamos con Daisy. Pero pues había un problema, no le daban permiso para viajar. Vamos para Chile, no tengo que ir a trabajar, tengo que madrugar, ok, quédate, chao. Y yo me iba a viajar, porque yo era así. Realmente ustedes nos ven a nosotros, pero ustedes tienen que saber que yo he sido duro con Daisy. Yo a Daisy le exijo que piense en libertad. Y yo le exigía, y yo le exigía, y le exigía. Y cada vez que ella me decía, es que tengo que ir a cumplir el horario, yo me sonreía. Yo a Daisy nunca le di el plan de negocios, nunca la convencí de entrar en Amway, nunca le dije, ay, métete conmigo, vamos a hacer. No, ella tomó la decisión, y tomó la decisión por encima mío, porque ella entendió que ella no se podía basar en lo que yo opinara, sino en lo que ella estaba convencida. En ese momento yo viajé. Al año siguiente, luego de Chile, esa no la miren, la pasamos bien, pero lo más importante fue que comenzamos a vivir historias y paraísos que uno normalmente no vive, comenzamos a vivir situaciones que uno normalmente no escribe, y comenzamos a tener momentos de recuerdo que uno normalmente no tiene. Los aeropuertos comenzaron a volverse comunes, comenzamos a llegar a Brasil. Al otro año fue en Iguazú. Y pues ya estando en Iguazú me cansé de ser platino. Realmente yo veía el platino. Platino es un pin espectacular porque te da el ingreso que un profesional con especialización tiene. Si tú todavía no has llegado a platino, tienes que llegar a platino, tienes que ir por ese platino, porque te coloca en un estrato, te coloca por lo menos en un estrato mental diferente, piensas diferente, te comportas diferente. Pero luego de Brasil, que fueron las cataratas de Iguazú, a Daisy tampoco le dieron permiso para ir. Entonces también volvimos a viajar.
allá comencé a asociarme con gente diferente, ya comencé a hablarme con personas diferentes, mi círculo de amigos se volvió completamente diferente, comenzamos a tener amigos en el resto del país, comencé a conocer gente joven, porque también te tengo que decir que en el camino mis amigos de la universidad me dejaron de hablar por hacer Amway, por eso yo creo que Amway es el filtro de la amistad verdadera. Tú escribes en Facebook, a todos mis amigos les informo que entré en Amway, y el que sea mi amigo de verdad mañana se firma conmigo y te sacan del Facebook, o sea, es un filtro de amistad verdadera. Y con el tiempo tuvimos la posibilidad, ahí ya estando con Daisy comenzamos a construir una gran historia, tomamos la decisión de correr Esmeralda, tomamos la decisión de crear equipos y tuve la posibilidad de que mi profesora, la que me guardaba los dulces, calificara como platino fundador. Y tomamos la decisión de hacer que nuestros amigos calificaran. Y pues comenzamos a calificar gente, comenzamos a crear un equipo, ya Daisy comenzó a vincularse más con el negocio, comenzamos a construir. Lo que pasa es que en grandes. ese momento yo le decía a Fausto, ¿qué necesito yo para tener la tranquilidad financiera que me hace falta? ¿Y qué necesitas tú para tener el tiempo que yo deseo en la relación? Y él me dijo, vámonos Esmeraldas y lo necesito con tu apoyo. Y ahí empezamos a trabajar y a seguir como formándonos en el camino con la gente y haciendo que la gente también calificara. Y creamos un equipo. Ese año evidentemente llegamos a Esmeralda, ahí estaba ya Spider-Man, está calificado, y todo se creó un momento especial. El año siguiente vino Cancún, y pues en Cancún fue un viaje de ensueño, fue un viaje espectacular. Vino el reconocimiento Zafiro, duramos 15 días nomás en Zafiro, bueno, un mes nomás en Zafiro. A los 15 días del reconocimiento de Zafiro nos hacen el reconocimiento de Esmeraldas, y Sarita tuvo la posibilidad de subirse a la tarima y de ver la grandeza de lo que es defender tus ideales. Sara sabe que ella es mi razón por la cual yo entré al negocio, y Sara un día me vio llorando a mí, y Sara me dice, papá, ¿por qué estás llorando? Cuando yo tenía pues apenas como 2 meses de Esmeralda, y yo la abrazo y le digo, porque la gente se raja del negocio y me duele que yo ponga esfuerzo y emociones en alguien que se va a ir. Ella me dice, papi, ¿por qué la gente se raja del negocio? Yo le digo, porque esto requiere valentía, y la gente valiente se queda, hija, la gente valiente defiende sus sueños. Ella muy sabia no dice nada, y el día del reconocimiento de Esmeralda ella me abraza, yo la alzo, y ella me dice, papi, eres muy valiente. Y era un auditorio de 1.200 personas, y eso cambió todo para nosotros. Vino el reconocimiento Esmeralda, y vino la recompensa de hacer cosas que nos apasionan. Comenzamos a poder desarrollar hobbies. Sara comenzó a ser una niña que tuvo papá mucho tiempo, tiene mucho tiempo. Comenzamos a viajar, a disfrutar, y en la medida que Sara viajaba, esto fue en Cancún, comenzó a vivir cosas que no todos los niños de sus edades viven, sueños hechos realidad, hoteles, vuelos, primera clase, comer bien, vivir bien, vestirse bien, alimentarse bien, y comencé a viajar en familia sobre todo. Mi hermano también comenzó a calificar, comenzamos a viajar, comenzamos a disfrutar una cantidad de cosas, comenzó Sara a vivir un futuro basado en el éxito, y ahí es cuando la situación de la familia de Daisy se pone un poco compleja en Estados Unidos, y Daisy tiene que irse para Estados Unidos. No, teníamos 1 hora, pero llevamos 1 hora y media, entonces, Okay. si quieres, pásalo. De hecho, bueno, Fausto me llama, me dice, estaba en un punto estancado la relación, obviamente, con la niña. Yo ya la niña la conocía, la mamá de Sara tiene otra pareja, y nosotros ya, pues, en ese proceso de brindarle un hogar a Sara, de una familia estable. Fausto me llama y me dice, me voy Diamante, no lo puedo hacer sin ti, vente para Colombia. Yo viajo, y ahí iniciamos el proceso de calificación. Y entonces Daisy vuelve de Estados Unidos, y una vez Daisy vuelve, que comenzamos a hacer equipo, Daisy dice, voy a hacer el negocio en grande, y Daisy se suma a la meta y comienza a hablarme al oído. Para mí fue fundamental que Daisy me hablara al oído, para mí fue fundamental que Daisy comenzara a decirme, vas bien, levántate, inténtalo una vez más, no te frustres, sigue, levántate y vuélvete a levantar. Y Daisy para mí fue fundamental, porque en medio de ser tan colérico y tan sanguíneo, mis emociones a veces se bajaban un poquito, y Daisy comenzó a darme apoyo, y por eso se convirtió en la piedra angular de todo esto. Comenzamos a vivir recompensas interesantes. Al año siguiente, ese año viajamos a Punta Cana, eso fue el año inmediatamente anterior, estuvimos nuevamente con Martica viajando, y pues creamos cosas grandes, creamos realmente una estructura de pareja, una estructura de negocios muy sólida, donde comenzamos a vivir circunstancias donde ya nos asociamos diferente, y estando en Punta Cana tomamos la decisión de irnos Diamante. Daisy llegó a apoyarme, el tema fue muy productivo, desarrollamos líneas nuevas, y comenzó a llegar el momento donde básicamente comenzó también a llegar la recompensa, porque yo les tengo que contar que de donde yo vengo no todo el mundo vive un sueño en su vida.
porque normalmente pues cuando uno tiene circunstancias como las enfermedades de la familia de Daisy o las circunstancias de infartos, se vuelven excusas para la gente. Por eso a mí cuando la gente llega y me dice, es que yo estoy enfermito, yo me quedo mirando y yo le digo, por eso lo tienes que hacer, sigue, vamos a hacerlo. Cuando la gente me dice, es que mi papá, yo le digo, te podría presentar a Daisy, que Daisy también tuvo sus papás. Cuando la gente me dice, es que yo tengo un hijo, yo también tengo una hija y también lo hacemos, porque todo lo que nos sucede, tú decides si se vuelve una excusa o la razón suficiente para sacar adelante el proyecto. Nosotros, cuando yo arranqué en el negocio, yo no tenía carro, andaba en bicicleta, entonces me compré un primer carro, modelo 89, tocaba empujarlo para aprenderlo, pero era mi carro, ¿sí? Cuando llegamos a Rubí, nos compramos un carro 0 kilómetros y pues hicimos un sueño realidad y nos compramos una bobadita de carro humildemente. Hace poco que llegamos a Diamante, para nosotros se volvió parte de la recompensa y una vez compramos el carro, pues comenzó la vida a cambiarnos. O sea, de aquí para allá te podría mostrar fotos, te podría mostrar momentos, pero llega un momento en tu vida donde tienes que pagar las promesas que hiciste. Y yo la verdad, para que Daisy me tolerara con mis defectos y con todo lo que te soy yo, le prometí algo y fue que un día íbamos a ser diamantes. Le dije, vuelve a Colombia, acompáñame y te prometo que vamos a ser diamantes. Y las promesas se pagan, señores. Nosotros hoy somos diamantes, tenemos 27 años y probablemente de aquí en adelante nuestra vida no tiene problemas por dinero, ni por tiempo, ni por posibilidades. Y la gente a veces dice, ay, tan rico que son diamantes. Y yo le digo, no, lo rico es que tenemos 27 años. Así que si todavía estás joven y estás aquí oyéndome, tienes que tomar una decisión ya. Y si no estás tan joven, pues el tiempo se ha pasado y el tiempo es como una cinta métrica que solamente llega a 100. En algunas personas llega a 80 y en otras llega a 70. Tú no sé en qué parte de tu cinta métrica vaya, pero tienes que aprovechar. Entre más cinta métrica haya avanzado, tienes que aprovechar y hacer productivo tu tiempo. Guadalajara, nosotros no venimos a convencerte de que hagas Amway, venimos a decirte que es momento que despiertes y comiences a construir y que entiendas que Momentum Pro es la oportunidad para que tus sueños se hagan realidad. Porque una vez llegas a Diamante, tu vida va a tener un cambio real, no porque te vuelvas muy bueno vendiendo, sino porque te vuelves muy bueno cambiando la vida a la gente. No vas a llegar a Diamante para mostrarle a la gente tu dinero, vas a llegar a Diamante para mostrarle a la gente una posibilidad de vida diferente. No vas a ser Diamante porque tengas 6 grupos de 180,000 pesos, sino porque realmente tienes 6 amigos en los cuales confiaste, ellos confiaron y estuviste dispuesto a crear una familia. Es momento de que te levantes, Guadalajara, y comiences a construir esto en grande, porque lo único que determina el éxito en la vida de un ser humano es lo que hace en su presente, y nosotros somos tu futuro. Hoy nosotros vivimos algo que va a ser el futuro tuyo, nuestro presente es tu futuro, y si te enfocas en quedarte trabajando, un día Daisy y yo te vamos a poder decir bienvenidos al Club de Diamantes. Feliz tarde, Gracias. chao.